queridos amigos de 5 días. Esta noche, como todos los miércoles, tenemos nuestro programa WhatsApp Finanzas con Bill Wall, que siempre nos acompaña y escoge siempre unos temas fabulosos para analizar y entender las finanzas. Bill, la verdad es que este tema que desarrollaste del salario mínimo gustó mucho. En la calle me preguntaba mucha gente, pues hay mucha controversia acerca de si aumentar el sueldo mínimo, si no aumentarlo. Los empresarios se oponen, los trabajadores no le alcanza el dinero, la canasta mínima está que ni siquiera cubre la canasta mínima, el sueldo mínimo, la canasta familiar. Entonces, nosotros quisiéramos en este programa analizar, Bill, ¿qué pasa en la República Dominicana? Que vemos que exhibimos crecimiento económico y de hecho lo tenemos, e incluso tenemos controlada la inflación, tenemos controlada la prima del dólar. Sin embargo, el trabajador no percibe esta mejoría. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas de que el trabajador no perciba esto? ¿Y no será esto causa también de que la delincuencia aumente en nuestro país? Sí, mira, precisamente traer a colación este tema hoy toma en consideración el hecho de que el gobernador del Banco Central, unos días atrás, en una presentación que hizo, si mal no recuerdo, en la Asociación de Exportadores, hablando sobre la economía dominicana, mencionó precisamente eso mismo, que se había incluido en el programa que yo había hecho hace un mes aproximadamente sobre el salario mínimo, y mencionó dos cosas que son fundamentales. Uno, que si los salarios no se ajustan adecuadamente y son justos, afecta la sostenibilidad de la economía, por la sencilla razón que no hay consumo suficiente de una gran parte de la población. Claro. Y por consiguiente eso puede afectar el crecimiento. Eso por un lado. Y lo otro que mencionó es precisamente esto, de que sin duda alguna es un hecho que afecta el crecimiento que estamos viendo de la delincuencia en el país. Eso CONEP dijo que objetó al hecho de esa mención porque consideraba que lo que había dicho, para mí fuera de contexto, es que la pobreza obliga a eso. No es que la pobreza necesariamente obliga en términos generales, pero sí es sabido que cuando una persona tiene familia y no tiene con qué alimentarla y se encuentra contra la pared en un momento de desesperación, recurre al facilismo. Mira, no debería de ser así porque no debemos robar porque no tenemos, pero es muy fácil para el que no está en la situación decirlo, exacto, ¿verdad? Exacto. Es muy fácil. Exacto. Pero el que se ve con una familia ganando 7,000 pesos mensuales o sin trabajo, habría que ponerse en el lugar de esa persona también. Hay que ponerse en No estoy defendiendo a ninguno de los dos, pero creo que el gobernador del Banco Central, en este caso que tú has mencionado, ha dicho la verdad. La verdad. Dos cosas ha dicho Bill Wall. Bill Wall ha dicho que se reduce pues el movimiento económico porque las personas que más gastan, que son la mayoría, no tienen con qué. Y la delincuencia aumenta, ¿verdad? Claro, eso es una cosa natural en todos los países del mundo y se han hecho, no estudios, porque es evidente, ¿no?, que es un factor que contribuye a eso. Y es verdad, cuando una persona está desesperada, tiene familia, se le enferma un hijo, no lo puede alimentar, es muy fácil, y no estoy hablando necesariamente de un arma, pero por ejemplo, en el negocio de droga. Claro, muy fácil caer ahí, una tentación. Claro. El watchman o el policía que tiene un sueldo bajo y tiene un arma, la alquila, lo que sea, de manera que sí es un factor, si no el más determinante, sí influye muchísimo. Incluso, Bill, yo siempre he dicho que en los países como el nuestro, como la República Dominicana, los políticos roban más porque no hay una seguridad social. Los políticos principalmente a bajo nivel. Porque no hay una seguridad social. En nuestros países tenemos que acumular dinero para cuando seamos viejos poder vivir, porque no hay una seguridad social, aunque está incipiente, aunque está comenzando, que nos devuelva cosas. Sí, bueno, además de eso, tú recuerdas que los políticos tienen el periodo del gobierno. Por eso se busca muchas veces la reelección. Porque sí, claro. Yo tengo un gobierno 4 años y en República Dominicana está el fenómeno que todo el mundo, como está dependiendo de ese empleo, y en muchos casos están ahí por cuestiones políticas, entonces cuando cambia el gobierno, cambia todo el mundo. Y ya quieren resolver exacto, para toda la vida. Yo quiero resolver esos 4 años en mi futuro. Claro. Es decir, es una situación estructural, pero ha habido muchos comentarios sobre por qué crece la economía y yo, a mi nivel, no me beneficio. Y evidentemente hay una mala distribución de la riqueza. ¿A qué se debe eso? Bueno, hay muchos factores, pero yo he escogido algunos de ellos. Primero,
que más de un 50% de la economía nacional, si los últimos datos no me fallan, creo que era un 56% de la economía es informal. Sí. El informal obviamente sabemos que contribuye muy poco o nada al erario público, es decir, no contribuye a mejorar la sociedad. Primero porque no se paga impuestos, el salario que puede pagar eso es minimísimo y no hay forma de controlarlo, porque opera básicamente fuera del esquema formal de la economía. Es un monto muy elevado la economía. Muy elevado. Eso por un lado. Obviamente los empleados ahí están sujetos a salarios muy bajos y es muy difícil que se lo ajusten por presión de nada, porque como hay poco trabajo, o usted entra ahí o usted se queda en su casa. Lo otro es la educación. Aunque se han hecho esfuerzos, se está empezando a hacer esfuerzos para mejorarla, lo que hemos hecho en los últimos tiempos es, en este gobierno, por ejemplo, es fabricar colegios. Hay que empezar por algún lado, estoy de acuerdo, pero después hay que equipar los colegios bien y segundo, hay que tener una docencia preparada, bien pagada, que aquí no se paga, y un programa de estudio que vayan acorde a las necesidades de la sociedad, que los temas que se van preparando ahí sean temas considerando que esa persona se espera que entre a niveles de estudio superior y que pueda escoger una carrera que cuando salga de esa carrera tenga oportunidad de empleo. A mí la verdad, Bill, es que celebro la iniciativa, como tú bien dices, del gobierno actual de construir las escuelas, porque por algún lado hay que empezar. Pero se me hace muy extraño que no se haya trabajado también en la adecuación del pensum, de los pensum en general, porque es lo que tú dices, no podemos seguir preparando muchachos que no van a encontrar trabajo. Y ahora que estamos en este movimiento del 4% y se está destinando bastante dinero a esto, es el momento de preparar a los maestros y preparar los pensum. Por supuesto, hay que hacer, es un plan coordinado. Claro. Se habla de una parte que va a los profesores, obviamente, con un salario. Yo he dado talleres y cursos en la universidad. Y te digo, lo he hecho por amor al arte, porque lo que te pagan, yo la última vez era una serie de talleres de 4 horas, de 6 a 10 de la noche, y lo que a mí me pagaban era para la gasolina, si acaso. Sí. Es decir, uno lo hace por amor al arte, pero en realidad... No todo el mundo puede hacerlo, por favor. Y para vivir de eso es imposible, porque hay que actualizarse, hay que mantener los conocimientos al día. Eso requiere estudio por internet, tal vez algunos cursos especializados. Y no tener 3 tandas. Y no tener 3 tandas. Entonces, ¿cómo tú puedes vivir con un sueldo así y a la vez estar actualizado como profesor, que tiene su costo? Fíjate, Bill, que incluso el profesor, tanto de escuela como universitario, de ser pues una persona sumamente respetable en nuestro país, ha pasado a ser un ciudadano de tercera categoría, sí, y es por esto, sí. Es porque gana tan poco que ya no puede ni siquiera mantenerse actualizado. Sí. Es un derecho que se le ha quitado precisamente por los sueldos. Vámonos a la pausa, Bill, y seguimos con analizando cuáles son las causas de por qué en nuestro país la mejoría económica no llega a los más bajos, ni a los medios tampoco, y a usted le llega. Vamos a ver, seguimos. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Si buscas experimentar lo mejor de la buena vida, o buscas pasarla genial junto a tu familia, o eres de los que prefieren la aventura de descubrir nuevos caminos, encuentra más de una opción para tu estilo de vida con la garantía, servicio y calidad que solo Grupo Viamar te puede ofrecer.
WhatsApp Finanzas hablamos hoy con Bill Wall sobre los salarios. Le preguntaba si a usted le llega el crecimiento económico. Escríbanos y díganos aquí a 5 días qué porcentaje usted está mejor, si está peor, cómo se siente usted con el crecimiento económico en la República Dominicana, aunque tenemos que entender, señores, que la inflación está controlada, ¿eh? Que le llegue o no, pues eso nos lo van a decir ustedes, pero ¿verdad que sí, Bill? Sí, tenemos una inflación controlada, tenemos una prima del dólar controlada y tenemos mejoría económica. Pero entonces, ¿cómo hacer que se lea esta mejoría económica por todos los sectores? ¿Y cuánto es la presión fiscal? Porque tú hablabas del sector informal, que tú hablabas de un 56%, es mucho, pero... ¿Y los que pagan? Los que pagan también pagan mucho. Y los pequeños que pagan, esos son los que están peor. Bueno, hay un elemento, hablando del impuesto, que se considera, comparado con otros países, que la presión de impuesto al país es baja en comparación con otros países. Pero hay otros costos que no están ahí, que lo voy a mencionar posteriormente, que al empleador, digamos, ¿no? Que de hecho le aumenta el costo de producción. Y de parte nos cuesta a nosotros también, porque nos pasan los costos. Pero siguiendo con lo que estamos al mismo orden, vamos a seguir, por ejemplo, la falta de oportunidades de empleo que hablamos, que hace dos cosas. Primero, el hecho de que muchos que estudian, que se sacrifican para estudiar, que tienen que pagar, que tienen que sacrificar su tiempo, salen y se encuentran que no tienen trabajo, señores. Eso es muy traumático. Eso es traumático. Para padres y para estudiantes. Y crea dos cosas. Uno, que no cabe duda que hay un escape de talento. Hoy, por ejemplo, y me consta en Canadá, que están llegando profesionales dominicanos, porque Canadá abre las puertas, tiene un listado de los profesionales que requieren, y yo tengo amistades que han ido a Canadá con su familia, porque hay un plan que te dan dinero, te permiten y te costean el estudio de inglés, de francés, lo que sea, porque requieren esos profesionales. Y no es el tema, Bill, ¿a quién secretico? Te pregunto, porque los amigos que quizás están mal dirán, ¿y dónde consigo esa información? Bueno, en la embajada canadiense, inclusive, hay un programa que dice Job Rápido, que yo recibo de Canadá, que toda la semana me envía una lista de los empleos que ellos están saliendo ahora con necesidad. Canadá requiere de unos 300.000 inmigrantes anuales para sostener su población demográfica. Quiere decir que ellos sí buscan, pero buscan aquellos que contribuyan. Como debe ser. Que no sea, por ejemplo, refugiado que tú tienes que por humanidad, pero estamos hablando de mantener la sociedad como es. Es decir, ese flujo. Y el otro fenómeno interesante que lo mencioné también aquello es estudiar por qué se nos van los dominicanos en Yola. Porque este año ya yo leí que lo que llevamos del año, y ayer creo que fueron 12 que detuvo la Armada Dominicana en una yola, y llevan casi 500, por lo menos 600 dominicanos que hasta ahora han salido en yola exponiendo su vida, pagando posiblemente entre 10.000 o 20.000 pesos para un viaje en yola. Para que los repatrien posiblemente. Exacto, y después llegan allí y resulta que en estos últimos 12 llevaban, creo que eran 2 kilos, 2 libras de marihuana, porque es una manera de insertarse en la sociedad de Puerto Rico con algo de valor. Y en fin, ¿por qué? ¿Por qué en República Dominicana? Estando Puerto Rico tan mal económicamente como está en este momento, o sea que... Sí, fíjense, para irse para Estados Unidos de alguna manera. Pero ¿para qué tú te expones tu vida, llegar a un sitio donde te van a maltratar, te van a perseguir, te van a abusar de ti, porque va a llegar y el que te emplea va a decir tú eres ilegal, y eso es una espada a la cabeza? Va a sufrir las consecuencias. Estamos tan mal en este país para que llegue la gente a ese estado. Bueno, yo creo que ahí hay falta de información. Pienso que ahí hay falta de información, porque no creo, Bill, que ningún ilegal que se vaya en una yola le vaya a ir mejor. A veces tienen familia, tal vez puede ser, pero caramba. Sí, pero mira, ellos ven, por ejemplo, 1,5 millones de dominicanos en Estados Unidos y lo que sea que están fuera, que han pasado malos ratos. Algunos han ido, la gran mayoría ha ido legal. Sí. Los que han ido ilegales, algunos se han podido sostener y han podido crear. Y ven que envían dinero para acá, o vienen para acá y compran su casita y cosas por el estilo. No piensan en el sufrimiento ni los riesgos. Y es posible, aún los que han estado en España, que la situación económica hasta ahora es difícil, que hayan podido ahorrar algo y enviarlo para acá. Ahora te digo yo, si en Europa la vida es tan costosa por el euro y cosas por el estilo, y aquí podemos resolverlo de otra manera, y es tu país, claro, tú conoces tu país, conoces a la gente,
Eso debe de estudiar el gobierno, dado que este país, yo he dicho varias veces, que tiene el fenómeno de una gran emigración, de una gran inmigración, de entrada ilegales, y por otro lado tenemos una salida de dominicanos ilegales, que eso es muy raro. Es incomprensible. Sí. Entonces, ¿a qué se debe eso? El gobierno debe de hacer un estudio de los motivos y una manera de cortar eso. ¿Por qué se nos tienen que ir gente de aquí? Tanto profesionales como los que no son profesionales, exponiendo su vida y pagando a unos sinvergüenza un dinero para que se lo coman los tiburones, tal vez. Yo creo que falta de información, Bill. Eso tienen que hacer. Es una pena que en este momento donde hay por eso hacemos este programa, ¿verdad? Tanta información, señores, véanos, escúchenos, los más pobres, los que... ¿Cómo va a ser? Es falta de información. Y aquí yo creo que hay que mejorar a los pobres, porque hay pobres que estarán desesperados, no cabe duda, pero hay que mejorarlo. Pero tú pasas por muchos de los barrios pobres y hay una antena de televisión y no hay quien se prive de la fría. En fin, hay que hacer un estudio de qué es lo que está pasando, si es percepción, si es realidad, pero tiene que haber algo. No estamos diciendo que los pobres no están mal, ni siquiera los que no somos tan pobres, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es, señores, es peor irse en una yola a otro país, a aventurar, a malpasar, a que se llama malpasar. Sí, al menos que sea una situación de persecución o la situación de Haití, que es extrema, que tú digas, bueno, ahí no hay nada que hacer, pero vamos, aquí habría que estudiar qué es lo que está pasando. Lo otro es sobre el salario mínimo. El estudio aquel, el programa que se hizo, que yo tenía datos estadísticos y gráficos y demás, mostraba que un salario mínimo para una familia de 4, no salario mínimo, el salario mínimo eran 6.880, aquí lo último recuerdo que se hizo con ciertos sectores, pero que se necesitaba más de 12.000 pesos mensuales para alimentación de una familia de 4, para alimentar nada más. Solamente, no hablemos ni de limpieza, ni de transporte, ni nada. Eso quiere decir que una familia de 4, basado en esa cifra, debe de andar por lo menos en un salario mínimo de 25 a 30.000 pesos. Y habrá que ver si ya no subieron los alimentos. Sí, exacto. Habrá que ver eso. Entonces, eso es un elemento de que si podemos estudiar qué es lo que, y están, porque están los quintiles, ¿no? Primer quintil, segundo quintil, qué es lo que se requiere mínimo. Y por eso yo había dicho que el gobierno tiene, a mi criterio, la obligación, como pasa en los países desarrollados, de establecer un salario mínimo para todo el mundo. Un dominicano, una dominicana no puede trabajar por una hora, por menos, sin tener grande educación, sin un trabajo sencillo, sin grande responsabilidad, de tanto. Y eso es lo que hay que lograr. A partir de ahí los salarios se ajustan de acuerdo a la responsabilidad, a la complejidad del trabajo, pero lo mínimo, y eso sí es del gobierno. No se puede estar negociando 20 salarios mínimos cada 2 o 3 años y uno justifica 6.800 que el del campo tiene un y otro salario 6.000. Mínimo, que el del sector de transporte otro, que los empresarios que no grandes. tiene sentido. Eso es lo que se El mínimo requiere. es lo que una persona debe de percibir por una hora de trabajo que no requiera gran esfuerzo, pero que pueda, cuando menos, sostenerse. Eso es fundamental. ¿Tú crees que eso lo lograremos, Bill? No sé. O quizás lo hemos dilatado tanto que ya se hace difícil, o hay problemas también, podríamos decir, porque los que pagamos impuestos somos menos y entonces nos causa mucho desbalance el sector informal. No, pero mira, hay que hacerlo, porque no es eso solo, eso va en el contexto de toda una reforma, porque hablaremos también de otros temas, que es el costo al empresario, que obviamente hay que considerarlo también, porque si se aumentan los salarios y no se aumenta en consono la productividad, eso crea un elemento inflacionario que nos afecta a todo y eso tampoco se busca, hay que hacer unos ajustes. Pero hay otras cosas que vamos... Nos vamos a la pausa entonces y volvemos con este tema, que señores, no es nada fácil. No se crean que es fácil aumentar los salarios, ni tampoco dejarlos como están. Volvemos. Más que playas y montañas,
Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Si buscas experimentar lo mejor de la buena vida, o buscas pasarla genial junto a tu familia, o eres de los que prefieren la aventura de descubrir nuevos caminos, encuentra más de una opción para tu estilo de vida con la garantía, servicio y calidad que solo Grupo Viamar te puede ofrecer. Bueno, hablamos sobre por qué no se refleja en los más bajos, en los que ganan menos, el aumento de la mejoría de nuestra economía. Bill, ¿qué más influye en que esta mejoría no llegue a los más bajos y a los medios? Precisamente hemos tocado los puntos neurálgicos sobre los salarios, por ejemplo, que es una de las bases fundamentales. El problema que nos enfrentamos es que ese asunto de los salarios se ha dejado pendiente por mucho tiempo. Los salarios, por el sistema, la estructura de calcularlo y de negociarlo, no ha permitido mantenerlo actualizado y por consiguiente los ajustes que hay que hacer ahora van a requerir una medida mucho más profunda y con tiempo para ajustarlo. Pero hay un elemento fundamental, hay que reconocer el costo al empresario. Los impuestos en República Dominicana que tenemos están considerados entre los países que son relativamente bajos en comparación. Yo, por ejemplo, en Canadá, no quiero comparar Canadá, pero en mi último salario de ejecutivo de Royal Bank of Canada, yo pagaba impuestos sobre la renta de un 35%. ¡Wow! Claro. Se te devuelve mucho. Se me devuelve mucho la parte social, la parte, pero de todas maneras tienes una vejez asegurada que no la tenemos aquí. Tienes la escuela, la escolaridad de los hijos y la medicina. Y la medicina. Entramos en eso. O sea, tú pagas, pero tú recibes. Pero es mucho. Aquí hay un elemento que tenemos que ver en lo siguiente. El empresario, por ejemplo, aquí se acostumbra a 13 meses de sueldo. No son 12, son 13. Sí. Porque está la cuestión de Navidad y cosas por el estilo. Y en algunos casos hay un 14 que también se incluyó para la educación, que tampoco tiene sentido, porque como tú bien dijiste fuera de cámara, la gente recibe ese dinero y lo gastan inmediatamente en cosas que no son tan importantes. Es un extra. Esto es fiesta. Santa Claus. Sí. Entonces, ese costo, más el costo de las prestaciones de que tú por cada año que trabajes te dan un mes. Todo eso surge cuando no había condiciones como hay hoy, que ya tenemos fondos de pensiones y demás. Es decir, yo creo que debe haber un desmonte de esos fondos. Primero, los 13 meses y 14 meses, incluirlo al salario mensual. Sí. Quitarlo de especial y pueda organizarse mejor, y que puedan ahorrarlo de acuerdo a sus necesidades, no que le den de golpe y se le vaya de golpe. Lo otro también es que el costo de ese mes adicional, porque, claro, los trabajadores dicen eso es un valor ya adquirido, ya eso es algo, pero el hecho es que se está siendo sustituido por los fondos de pensión. Por consiguiente, tiene que haber un desmonte gradual, que aquellos que no van a cumplir con el fondo de pensión, pues obviamente hace un ajuste como tal, pero aquel que ya entra en el fondo de pensión, eliminar eso, porque a la larga va a tener una pensión garantizada, que es realmente para lo que se tiene ese mes, porque ese mes también tiene otro elemento, te lo dan de golpe, digamos que te dan 20 meses de golpe, porque lleva 20 meses, y se te va, porque tú recibes un dinero, tienes una serie de compromisos adquiridos y acumulados. Y en lo que buscas trabajo, o sea que no cumple el fin último, que es a la hora de que te retiras. Exacto. Eso. Así que hablando del salario, el salario es un ajuste completo, la forma en que se calcula, la forma en que se paga y todos estos extras. Demás. Otra cosa que también el empresario recibe, hablando de impuestos, es el anticipo anual de los impuestos. Un fenómeno que tú tienes que pagar un año basado en lo que en los resultados del año anterior. Es decir, no, se ajusta a futuro. O sea, hay elementos que cambiar. El país ha ido, a mi criterio, progresando en estos elementos sociales, parcheándolo. Y esto hace que las compañías no se formalicen también. Pero por supuesto, Porque entonces si me formalizo voy a tener que pagar un anticipo el año que viene en lo que
dependiendo de lo que gané ahora, caramba. Sí, es problemático. Es decir, se requiere un ajuste completo. No podemos, cuando se habla de un ajuste reestructurando la economía nacional, tenemos que ver todos los elementos y hay que mejorar, tenemos que progresar, porque además hoy es un mundo más competitivo. Nosotros estamos compitiendo con otros países para el turismo, estamos compitiendo para las exportaciones. Quiere decir que tenemos que actualizarnos y cosas que vemos en los países desarrollados podemos aplicarla aquí dentro de nuestras condiciones, pero aplicarla de una manera gradual que no impacta negativamente. Los salarios, por ejemplo, el aumento de salario que se debe hacer de ajuste periódicamente es para mantener el valor de ese salario, es decir, por la inflación. La inflación este año, como tú dijiste, va a estar por debajo de la meta del Banco Central. Eso quiere decir que posiblemente esté por debajo, la meta del Banco Central es 4 más 1 o menos 1, yo creo que va a estar por debajo de los 3. Pero por debajo de los 3, si se dejan los salarios acumulando 3 años y estamos por 3, son 9, entonces ya eso no significa. Eso por un lado, quiere decir que podemos aprovechar las condiciones actuales y las condiciones de la baja del petróleo, que eso nos beneficia, y las materias primas, que a nosotros también nos beneficia, excepto el oro, que nos está afectando, pero el turismo ha aumentado, la remesa ha aumentado, de manera que podamos empezar a hacer los ajustes de acuerdo a las condiciones económicas del momento. Y empezando a hacer un proyecto interesante, la gente cambia de percepción. Aquel que dice yo no me beneficio, cuando menos ve que hay algo que con un periodo le va a dar resultado y él sí va a participar más. Y por eso es que hay que divulgar esta información para que la gente lo entienda. Claro, importante. Hay que implicar eso. Un 6,5% que creció la economía dominicana en los primeros 6 meses. Eso la pone al nivel segundo de América Latina después de Panamá en crecimiento. Señores, y esto es importante. Y eso, hay mucha gente con razón que dice, yo no veo beneficio. O sea que yo creo que esto, lo que llamamos aquí, es a un análisis completo, que no tratemos el mínimo por un lado, las prestaciones sociales por otro, y cada uno es lo que siempre se ha llamado la reforma integral, que lo único es que nunca la hemos visto. Nunca la hemos visto, pero hay que hacer una reforma integral y entonces ya ahí iremos mejorando. Y si creamos la esperanza de que viene una mejora, pues entonces también las personas que están realmente sufriendo las consecuencias de esto, pues que puedan ya ver, que tengan una esperanza de que viene eso y se van viendo los beneficios. Bueno, y la gente, señores, ¿para qué se gobierna? Para que la gente estemos mejor. Yo, Bill, usted, allí que nos están haciendo señas los muchachos, también ellos. El Banco Central tiene unas estadísticas fabulosas. Fabulosas, tienen de todo. Se enteran y la política, día a día, por pueblo, dónde sube el plátano, dónde baja el huevo. O sea, yo creo que si tenemos esta estabilidad que tenemos en este momento y podemos aprovecharla, pues sería es voluntad de los gobiernos y de los empresarios y del público en general. Es una voluntad de coordinar algo que yo creo que es necesario. Yo no creo que ya es por beneficio, es por sobrevivencia. Claro, si no hacemos eso, la situación nuestra está totalmente desencadenada. Y la violencia seguirá pues promoviéndose sin sola. duda. Vamos a ver Domingo, que nos está haciendo señas de que ya se acabó el tiempo. ¿Cómo estás tú, Domingo? ¿Estás mejor o estás peor? No. Él está mejor, pero porque está aquí en 5 días, ¿verdad, Bill? Sí, yo creo que sí, eso ayuda, Se nos acabó el tiempo. Será hasta mañana cuando tendremos seguramente con Gamal Michelén un tema sobre arte. Pero eso lo verá usted mañana. Hasta mañana.